Bien, en la última clase estuvimos viendo sobre este asunto de los caminos y todas las vías en las cuales el país está conectado. Habíamos visto que es importante la existencia de caminos a fin de comunicar no solo los departamentos, sino también las diferentes poblaciones y otros lugares que dan lugar a la generación de comercio, movimiento económico, transporte de mercancías y transporte también de personas. Entonces, mientras más conectado y mejor calidad de vías se tenga, podemos esperar que eso pueda repercutir en un mejor progreso de la zona. Así que vamos a hablar un poco acerca de la red fundamental de caminos. Hablemos en primer lugar de la red vial fundamental. Esta red vial fundamental es la que vincula los principales departamentos como Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, también Oruro, Potosí, Sucre y también Tarija. Pero básicamente el eje troncal está entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Esta vía tiene una longitud total de casi o de más de 60,000 kilómetros. Sí, más de 60,000 kilómetros. Bueno, en realidad todos los caminos hacen más de 60,000, pero la red vial fundamental hacen más de 12,000 kilómetros. Y aquí se mencionan algunos aspectos importantes por los cuales se debe su existencia. Bueno, en primer lugar, lo que se pretende es vincular las capitales políticas de los departamentos y también permitir la vinculación con carácter internacional. Es decir, de que esta red vial fundamental pueda también tener salida internacional para lo que es la importación y la exportación. Entonces, la idea es de que se pueda conectar tanto nacional como internacionalmente a través de esta red vial fundamental. Y en todos los casos, todos los caminos tienen que cumplir las condiciones de protección ambiental, ¿no? Que son importantes. Así que en eso consiste la red vial fundamental de camino. Muy bien, vamos a ir más adelante. Hablemos un poco acerca de lo que son las redes departamentales. Las redes departamentales son más grandes que la vial fundamental, son más de 14,000 kilómetros. Y esta está manejada por el SEPCA, ¿sí? El Servicio Prefectural de Caminos, pero ahora ya ha cambiado, está con la ABC. Y la idea es la integración departamental. La red fundamental sigue un eje troncal, ¿no? Donde vincula a las capitales políticas de los departamentos, pero no así a las demás poblaciones de un departamento. Entonces, mediante esta red departamental, se trata de un sistema de distribución interna de caminos que hace posible de que todo el departamento se pueda conectar entre sí y también se pueda tener acceso a la red vial fundamental. Esto podríamos compararlo a los colectores, donde los caminos están adecuadamente distribuidos, donde puedan llegar a puntos de bastante interés en el departamento.
Esto puede comunicar entre sí las provincias, porque las provincias se habrán dado cuenta que tienen secciones, ¿sí? Tienen secciones de provincias. Y estas secciones, a fin de fomentar el desarrollo, necesitan estar vinculadas, tienen que estar unidas. Así que es necesario que exista un sistema de caminos y a la vez un transporte interprovincial propio del departamento que pueda realizar esa vinculación. Entonces, cuando esto sucede, todas las provincias están conectadas, eso genera movimiento económico, movimiento de personas y fomenta, por supuesto, el desarrollo. Entonces, estamos viendo dos clasificaciones. Primero hemos hablado de la red fundamental, que es un eje troncal que vincula a los principales departamentos, pero no así a todo el departamento, solo a las capitales políticas. Pero las redes departamentales es un sistema propio de cada departamento que está manejado a nivel de gobernación, integran todas las provincias y secciones de cada departamento. Ahora vayamos a otra subdivisión más pequeña. Aquí se habla acerca de las redes municipales. Estas redes municipales son pequeños sistemas de distribución de caminos a nivel de municipio. Una cosa es el departamento, pero otra cosa son los municipios. Por ejemplo, aquí en Cochabamba hay varios municipios. Cochabamba, Colcapirua, Tiquipaya, Quillacollo, Sacaba, Clisa, Punata, Mixquiaquil, Iquil, en fin, podríamos nombrar varios. Entonces, estos municipios manejan sus propios sistemas de caminos, porque tienen secciones estos municipios. Es posible que algunos de ustedes sean de alguna provincia. Algunos son de Punata, de Clisa y demás. Y, por ejemplo, si hablamos de Punata, no es solamente Punata todo lo que es Punata, también tiene sus secciones, ¿sí? Tiene Villa Rivero y demás cosas, ¿no? San Benito también tiene sus secciones, Paracaya y demás, ¿no? San Lorenzo. Y claro, quienes viven por esos lados ya se ubican de lo que estoy hablando. Entonces, esas secciones que pertenecen a esa provincia o ese municipio necesitan también estar conectados, ¿sí? Y también necesitan estar conectados a la red departamental y fundamental a fin de que estos también puedan beneficiarse de estos caminos y generar movimiento económico y tránsito de personas. Porque las poblaciones rurales, por lo general, tienen la necesidad de sacar productos para venderlos, pero ellos también necesitan recibir productos que no son propios de la zona. Y bueno, las ciudades también necesitan la producción de las zonas rurales. Así que una buena elaboración, una buena planificación y una buena construcción de todos estos caminos hacen posible de que exista esa vinculación. Pero noten ustedes de que en todos los casos, siempre el asunto ambiental es algo que se puede tomar en cuenta, que tiene que tomarse en cuenta. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo puede afectar ambientalmente la construcción de un camino, una carretera? ¿Qué dicen ustedes?
¿Qué efecto ambiental puede tener? La contaminación, Inge, de los vehículos y Sí, al hacer una carretera se afecta a la vegetación igual. ujú, de eso. Hablemos en primer lugar sobre la contaminación. Bueno, lo primero que se nos ocurre al hablar de contaminación, tal vez es la emisión de gases tóxicos que generan el calentamiento global. Hablamos del monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el humo, ¿no? El smog, el humo de los autos y todo eso, ¿no? Pero no solamente esa es la única forma de contaminación. ¿Cómo contaminan también las movilidades? Hemos hablado ahorita de la contaminación del aire, ¿no? Mediante los gases tóxicos. Pero ¿qué otro tipo de contaminación pudiera haber? Inge, Dime. ¿sería los aditivos, lo que utilizan, digamos, en la carretera, no afecta eso? No, El ruido ambiental, Inge. eso, el También. ruido. El ruido es un principal contaminante, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades está prohibido tocar bocina, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Está prohibido tocar bocina. Y si ustedes viven cerca de una carretera, por ejemplo, la Blanco Galindo o la Avenida Villazón o la Petrolera y demás, ¿se han dado cuenta el ruido que hace estas carreteras? Todo el tiempo, ¿no? Hace ruido. Y se puede escuchar a cualquier hora sirenas, bocinazos. Hasta la misma circulación de las movilidades pues, genera ruido, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Cuando pasábamos clases en la sucursal de Punata, tal vez conocen ustedes el edificio de la ULAT, teníamos que cerrar las ventanas porque el ruido que producía ese camino de doble vía, que ni siquiera era tan transitado, no dejaba pasar clases, no se escuchaba, ¿no? Así que era un problema, ¿no? Ese asunto del ruido. Y también a veces la mala costumbre de los transportistas y los usuarios es que la ventana se convierte en basurero, ¿no? La ventana del auto, y el hecho de que hay un camino significa que a los alrededores puede haber contaminación, ¿sí? Y eso puede alterar el ecosistema y el equilibrio ecológico de la zona. Entonces, un camino siempre produce cierto daño o impacto ambiental. Así que cuando se planea la construcción de un camino, también se tiene que planear la mitigación ambiental que se tiene que realizar a ese camino. Muy bien. Vamos a ver esta tabla resumen que nos muestra el estado de los caminos hasta el año 2004. Esto ha debido mejorar ya casi el doble. Miren, de todos los caminos, pavimento en la red fundamental solamente se tienen 4.000 kilómetros, ripio 4.700 y tierra 3.000, o sea que más de la mitad está en estado sin pavimento. Solamente un 20% está, bueno, solamente un porcentaje pequeño está pavimentado, ¿no? Bueno, esto ha debido crecer, tal vez hasta 8.000, ¿no? Pero aún así hay una buena parte de camino que no está en condiciones, ¿no? En la red departamental, un grado más abajo, fíjense, es mucho peor, ¿no? La mayoría de los caminos son de tierra y de ripio,
y es poco lo que se tiene como pavimento. Y los caminos municipales o vecinales, pues en su gran mayoría son de tierra o ripio. Pero pocos son los pavimentados. Quizás los que se encuentran más cerca de las plazas y demás, ¿no? Tienen ese privilegio, ¿no? De tener pavimento. Pero en su mayoría son tierra, ¿no? O a lo mucho ripio. En proceso de mejoramiento. Bien. Este es un problema, ¿no? Porque hay lugares como en la Chiquitanía, lugares como en el Beni y gran parte del oriente, donde los caminos de tierra, no es que solo es tierra, sino que es una especie de arena, una arena bien particular, a lo menos en el Beni, donde cuando se tiene la temporada de lluvia, la gran mayoría de estos caminos son intransitables. Hasta una camioneta 4x4 se planta, ¿no? En esto. O sea que son muy difíciles e intransitables prácticamente. Así que no son transitables y la gente por lo general que tiene la urgencia de transportarse, pues usa el servicio de avioneta, ¿no? Ahí es común la avioneta, no es barato, pero hace posible que las personas se puedan trasladar, ¿no? Por ejemplo, Trinidad, San Ignacio de Mojos, o Trinidad de San Borja, o San Borja Reyes, o no sé, pues, ¿no? O tal vez Mojos, Baures, bueno, lo que haya, ¿no? A lo que requieran, ¿no? Pero eso es consecuencia de la mala calidad de los caminos. Y cuando es así el asunto, el crecimiento económico también se ve afectado. Entonces no hay transporte, no hay comercio, no hay movimiento económico. Y así que en temporada de lluvia, esas regiones están como paralizadas, ¿no? Y la gente espera la temporada seca porque cuando llega la temporada seca y los caminos están bien, recién se activa económicamente aquellas regiones. Llegan productos, genera trabajo de estivaje y demás, ¿no? Entonces es importante que las rutas camineras también estén adecuadamente construidas, ¿no? Y tengan todos esos beneficios. Bien. Estas tablas muestran la gran cantidad del parque automotor, ¿no? Si hablamos de autos particulares, la gran mayoría son autos. Después viene las camionetas, camiones, bueno, también están los jeeps y así otros vehículos menores, pero también las vagonetas están liderando en su cantidad, ¿no? Entonces, el parque automotor, como ustedes verán acá, cada vez va en incremento. Y ahora se ha incrementado mucho más, ¿no? Quizás ya se llegan hasta 200,000 o más, ¿no? Vehículos dentro del parque automotor. Y eso genera un problema. ¿Cuál sería el problema inmediato que genera el exceso de vehículos particulares? ¿Qué problema ocasionaría? ¿Qué dirían ustedes? Congestionamiento, por ejemplo. A ver. Congestionamiento vehicular. Porque las calles cuando se diseñan son como las tuberías. Tienen una capacidad limitada de flujo vehicular que pueden manejar. Pero cuando se excede esa capacidad de flujo vehicular, ocurre un congestionamiento. O sea, los vehículos empiezan a retrasarse y eso genera retrasos consecutivos o acumulativos, lo que genera caos vehicular.
Entonces basta que uno se retrase, el otro se retrasa un poquito más, el otro la aumenta y hasta que al final el último vehículo tiene que parar hasta que los tiempos se puedan compensar y recién avanza y otra vez se para y demás, ¿no? Eso porque la cantidad de vehículos en un camino ha sobrepasado su capacidad. Entonces, para lograr mayor fluidez, ¿qué es lo que se hace? Si es que ya hay un parque automotor grande y no puedes pedir a las personas que se deshagan de sus autos o no los usen. Entonces, ¿qué se puede hacer a fin de aliviar el caos vehicular o el congestionamiento? ¿Mm? ¿Qué opina? ¿Qué dicen jóvenes? Yo pienso que hay que adaptarnos, ¿no? No, pues eso es bajar los brazos, ya. ¿Qué se podría hacer? Serían hartos factores, Inge. Por ejemplo, construir caminos doble vías, ¿no? O si no, subir impuestos a las camionetas para que la gasolina no consuman tanto. Ya, Pero había ¿cómo se dice? Esto de solucionar el problema había en la 6 de agosto y tanto problema han hecho, no sé, había bloqueos y todo porque decían que de las casas, sus calles estaban siendo más pequeñas y todo eso. Ahora, si tú en una avenida congestionada lo haces así, pues los mismos problemas vas a ocasionar, supongo yo. No sé ujú. cómo se puede ampliar la avenida cuando ya las casas están hechas. Mm. Ahí se ve el problema de la falta de planificación, ¿no? O sea que no se ha planificado con suficiente tiempo y bueno, ya se empiezan a ver las consecuencias, ¿no? De la falta de planificación. Pero ahí lo que se hace son los distribuidores. Claro, necesitas espacio para hacer un distribuidor y también se pueden crear ciertos corredores, por decirlo así, donde ordenas el tráfico vehicular, donde solamente pueden transportar autos particulares y no transporte público. Y de esa forma contribuyes a que los autos particulares puedan circular, ¿no? Los distribuidores, en otros países jóvenes hay como estacionamientos de varios pisos, donde los autos suben y se estacionan en diferentes niveles y así pueden evitar autos que queden varados, ¿no? En las aceras. Y eso puede ayudar bastante, ¿no? Entonces hay varias soluciones que se pueden plantear si es que se decide tomar medidas a fin de aliviar el tráfico vehicular, el congestionamiento, ¿sí? Entonces hay alternativas. Hay alternativas que se pueden tomar. Bien, vamos a ir más abajo. Hablemos acerca de este punto de los corredores, ¿no? Entonces, estos corredores se refiere a una conexión de vías exclusivamente dedicados al tráfico vehicular, pero con el objetivo de hacer rutas más directas, ¿sí? Y vamos a ver un poquito acerca de esto. El objetivo de un corredor tiene un objetivo comercial, ¿no? Un objetivo comercial porque permite que vehículos que, digamos, tengan que pasar por Bolivia, por decir, alguien está viniendo de Brasil y quiere ir a Perú, tiene que pasar por Bolivia y después ir a Perú. Pero entonces, en vez de ir por
por los departamentos y por los caminos que están en mal estado, hay un corredor que es un solo camino, que es parte de una vía fundamental, que lo lleva directamente y sin más tardanzas a su destino, al otro país. Entonces a eso lo llamamos un corredor, o sea, un camino que puede conducir directamente a otro lado. Entonces, estos son comunes. Puede haber pequeños corredores, por ejemplo, hay corredores que llevan de la zona este a la oeste, que pasan, por decir, por la avenida América, por la América, pasan por la avenida del Ejército, salen por la Costanera y directo a la Blanco Galín. O sea, se evitan dar una vuelta por toda la ciudad y perder tiempo. Hay otro corredor también que va por el túnel de Labra, va por la siglo XX y sale a la altura del yacimiento, ¿no? Y así se evita entrar a todo lo que es el congestionamiento de la ciudad. Eso ahorra bastante tiempo para quienes lo usan, ¿sí? Pero a nivel internacional también se tienen corredores que pueden ayudar al transporte internacional. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, vamos a ver más abajo. Los principales corredores son estos, ¿no? San Pablo, Montevideo, Buenos Aires, Puerto Montt, ¿no? Esto es en Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Ya estos son ejemplos, ¿no? De corredores en América del Sur, donde puede haber la circulación de personas y mercaderías directas a estos destinos. Otro a nivel de Sudamérica es San Pablo, en Brasil, Buenos Aires, Argentina y Chile. Y así podemos encontrar algunos como Lima, La Paz, Salta, Buenos Aires, otro corredor. Arica, La Paz, Santa Cruz, Corumbá, que es Brasil, San Pablo, Brasil y demás, ¿no? Otro que es La Paz, Santa Cruz, Asunción del Paraguay, Brasil y Brasil también, ¿no? Más allá. Y así podemos encontrar diferentes corredores en Latinoamérica. Pero también hay corredores ferroviarios donde los trenes también tienen una participación internacional. Por ejemplo, este va desde Antofagasta, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y San Pablo, Brasil, ¿no? Y generalmente se utiliza para el transporte de mercancía. Otro es Asunción, Buenos Aires, Montevideo y otro San Pablo, Buenos Aires, ¿no? Bien. Bien, hay también intermodales que no solamente es tierra, sino que también en parte son agua. ¿Sí? Por ejemplo, Manaus está a la orilla del río Amazonas. ¿Sí? Otro, el Paraná, ¿no? El río Paraná, que desemboca en el Mar del Plata. Puerto Cáceres, es un puerto importante que está cerca al Tripartito. Y bueno, es un puerto acuático, ¿no? Pero nos interesa los corredores viales en Bolivia. Los corredores, podríamos decir que tienen una importancia económica, porque si van a atravesar el país para llegar a otro, ¿en qué resultaría el beneficio económico para nuestro país? ¿Cómo se beneficiaría, por así decirlo, económicamente? ¿Qué dirían ustedes? ¿Mm?
¿Qué opinan sobre el asunto del cobro de peajes o impuestos? ¿Podría generar economía? Sí. Esa fue una respuesta clara. Entonces se genera movimiento económico, ¿sí? Genera movimiento económico, así que los corredores tienen su principal participación. Pero para eso es necesario que estos también cuenten con la debida infraestructura. Porque si no están bien en su infraestructura, entonces no pueden ser muy utilizados. ¿Sí? Pero hablaremos de algunos corredores que comunican Bolivia, ¿no? El corredor este-oeste vincula Brasil con Chile, Brasil en Cuiba, Brasilia Santos y Chile en Puerto Arica, Puerto Iquique, y Perú, Puerto Hilo, y permite a Bolivia conectarse con puertos brasileños en el Atlántico y puertos chilenos y peruanos en el Pacífico. ¿Sí? Si vemos en qué consiste esto, fíjense, aquí está Brasil y aquí está Chile y Perú. Entonces hay una red fundamental de camino que es un corredor que puede comunicar directamente con las capitales y el país internacional. Lo mismo acá, ¿no? Tiene un corredor que comunica directamente con Chile en algunos lugares, Tambo Quemado y en Puerto Pisija, ¿no? En Pisija, ¿no? Bien. Ahora, fíjense, para el año 2004 tenía cierto avance de pavimento, pero gran cantidad de tierra y ripio. Pero para el 2006 ya es una buena cantidad de pavimento y poco ripio. Y ahora para nuestros tiempos ya es posible que todo sea pavimento. Hay otro corredor que va de norte a sur, ¿no? Vincula Trinidad, Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, Yacuiba, con Argentina, Puerto Rosario y Buenos Aires. 932 kilómetros de pavimento y ripio 152 kilómetros. Entonces ahí vamos. Fíjense, Trinidad, Santa Cruz, puede ir a Villazón o Yacuiba, ¿no? Y de Yacuiba salir a Argentina y de Elito Villazón salir hacia el Paraguay, ¿no? Entonces ese es un corredor, ¿no? Bien. Fíjense el estado, pavimento y una buena parte ripio, pero para el año 2006 ya estaba todo pavimentado. Y ahora quizás se haya mejorado, ¿no? Otro corredor es el oeste-norte, ¿sí? Otro corredor. Y fíjense, en pavimento tiene una parte pequeña, ¿no? Comparado a la parte de ripio y de tierra. O sea que una gran cantidad todavía falta por mejorar, ¿no? ¿Sí? Entonces, si vemos en qué consiste esto, está por Pando, Guayaramerín, justo en la parte donde más se inunda. Va el Beni, conecta con Trinidad, seguramente pasa por San Ignacio de Mojo, San Borja, Reyes y demás, y va a La Paz por Palos Blancos y todos esos lugares, llega a La Paz y de ahí va al desaguadero, ¿no? Entonces este es un corredor, ¿no?
pero en su gran mayoría no está en condiciones como para ser utilizado todo el tiempo, ¿no? Bien. Vamos a ir más adelante. Ahí está en la calidad. Vamos a ver ahora un corredor oeste-sur, ¿no? Pavimento casi la mitad, ripio la mayoría. Y este vincula Chile con Argentina, Arica, Perú, La Paz, Oruro, Potosí, Bermejo. Vamos a revisar el mapa. Ahí está, ¿no? La Paz, Oruro, no pasa por Cochabamba, Potosí, y sale por Tarija en 2 puntos, en Bermejo y también en Villazón. Este es otro corredor también que vincula Perú con Argentina. Está el estado de caminos que se encuentra. Hablemos del corredor central sur. Enlaza centro-sur de Bolivia con los países de Chile y Paraguay. Vamos a ver. Miren, todo es tierra, ¿no? Y ripio. Y poca es la cantidad bueno, casi nada, ¿no? De pavimento. Todo es tierra y ripio. Ahora quizás a mejorar. Fíjense, ahí está, ¿no? Chile con lo que es Paraguay. Entonces, empieza en Avaroa, pasa Potosí, cruza todo Tarija y va directamente hasta la República del Paraguay. Entonces, este es un corredor que se utiliza para vincular estos 2 países, ¿no? Vamos a ver el estado. El estado ha mejorado muy poco, pero hay mucho que mejorar, ¿no? Es posible que esto haya mejorado bastante, pero todavía falta mejorar. Bien. Entonces, esto nos ha ayudado a ver y entender la necesidad de los corredores. ¿Sí? Entonces, los corredores son importantes porque permiten la circulación de los vehículos y pueden ayudar a que estos puedan alcanzar sus destinos de forma más rápida y eficaz. Y estos corredores están construidos con objetivos netamente económicos, ¿sí? A fin de que puedan lograr de que haya una circulación directa, cómoda, a fin de que pueda haber una mayor facilidad en lo que es la importación y la exportación, el movimiento de mercaderías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene pues su función, sin lugar a dudas, ¿no? Bien, entonces miren que hasta esta parte ya hemos concluido otro capítulo, ¿no? Capítulo 3. Y ahí tendríamos ya el tercer cuestionario, ¿sí? Listo, como para que lo podamos resolver, ¿no? Bien, ahora lo que voy a hacer, voy a subir este cuestionario al Classroom para que ustedes lo puedan resolver manualmente, ¿sí? A ver, en un momento. Vamos a subirlo.
Bien. Entonces, ya tenemos los 3 cuestionarios subidos al Classroom para que los puedan resolver, ¿sí? Las preguntas de este cuestionario se encuentran en el texto. Entonces, ya les había dicho que lo único que puede estar en computadora son las preguntas, si lo desean. Pero el resto de la resolución de estos cuestionarios tienen que estar escritos de forma manual. Y no lo hagan de forma muy rápida, ¿no? La respuesta, sino que tiene que mostrar una respuesta completa, resumida y objetiva. En pocas palabras, que demuestre que le han dedicado un tiempo importante o suficiente para poder resolver el cuestionario y colocar la información de forma resumida, ¿no? Eso les ayuda a retener algunas ideas y a poder entender mejor estos conceptos que estamos viendo en transportes. Una recomendación es de que coloquen su carátula, ¿sí? Y todo tiene que estar en un solo archivo PDF. No me manden fotos, por favor, separadas, ¿ya? O sea que foto 1, foto 2 y después yo tenga que estar uniendo. Mándeme junto con la carátula en un solo archivo PDF para que lo pueda revisar. ¿De acuerdo? Eso, por favor, les voy a pedir. Y otro asunto es de que no deben entregar tarde. Cuando entregan tarde el cuestionario, entonces ya no tiene validez, ¿sí? La fecha de entrega todavía no está clara, pero parece que va a ser para el 20 de este mes. Entonces vayan resolviéndolo hasta este cuestionario 3, que corresponde al primer parcial, para la semana más o menos del 20 de septiembre. Y de esa forma van a poder tener suficiente tiempo como para estudiar y demás. El examen también va a ser escrito, teórico, subido al Classroom. Va a ser en base al texto, aunque no las preguntas del texto, sino van a ser otras preguntas, pero que todo va a estar basado en la información del texto. Entonces, con esas recomendaciones, les sugiero que puedan trabajar en sus cuestionarios. Muy bien, jóvenes. Hablemos un poco acerca de sus prácticas o de la primera parte del proyecto. ¿Tienen preguntas, alguna duda acerca de la primera parte del proyecto? ¿Qué dicen? Inge, Dime. nos va a pasar el formato, ¿no? O vamos a hacer como nosotros sabemos. Creo que es bueno que utilicen el formato APA. No sé si conocen ese formato, el formato APA. Pero les voy a pasar un pequeño textito donde muestra el formato APA. Pero lo que sí no les voy a pasar es los subtítulos y las cosas que tienen que poner. Ustedes ya tienen que desarrollar eso, ¿no? Lo que sí les voy a pasar es el formato en el sentido de cómo tiene que estar elaborado su presentación, ¿no? Tipo de letra, las sangrías, tabulaciones, cosas así, ¿no? Pero ustedes ya tienen que desarrollar. Es bueno que utilicen tablas y todos esos recursos, ¿no? Es posible que les muestre, a ver, un poquito
de trabajos que Inge, ¿proyecto para cuándo, Inge? para la semana del 20, pero va a ser un poquito más antes del examen, ¿sí? No sé la fecha del examen, así que no les puedo decir, pero va a ser para esa semana del 20 también, ¿sí? Así que no se confíen, jóvenes, por favor. A ver, les voy a mostrar una gestión anterior y vamos a ver cómo han hecho algunos trabajos algunos de sus compañeros. Bueno, no todos han hecho bien, pero vamos a tratar de buscar algo que sea apropiado, ¿no? Entonces, vamos a ver un rato. Está proyecto parte 1. Algunos se han entregado tarde, cosas que ya no se han recibido, ¿no? A ver, algunos. Vamos a ver qué tal ha hecho este muchacho. Está la carátula. Provincia Punata. Ha hecho una descripción de Punata. Los sindicatos que hay en Punata. Cómo trabajan. Punata Clisa, Punata Arani, Punata Tiraque, Punata Vacas. Ha puesto las rutas. Transporte intercomunal y municipal. También ha puesto sus lugares donde van algunos transportes de Punata. Hay varios, ¿no? Punata, Capilla, Tajra, Pampa Grande, Yacanauyo, Tajamar, Laguna Sulti, León Rancho, San José, Camacho Rancho, Chirusi Grande, Moye, y así, ¿no? Paramasí, Cuchumuela, San Benito Polata, Punata San Benito Paracaya, en fin. Ha puesto transporte urbano. Aquí están los costos de los pasajes que ha puesto aquí. Y otro tipo de cosas o información en base a tablas. Entonces, fíjense toda la información. Aquí le falta un poco de la historia y datos acerca de Punata, cosa que no le ha puesto, ¿no? Vamos a ver a otro dato. Vamos a ver esta chica. Su carátula, su índice y ha empezado a hablar de Sinauta, ¿no? Habló de Sinauta, los antecedentes, en fin, lo he hecho bastante ordenado a lo que ha podido, ¿no? Bueno, no me gusta, pero está bien. A ver, vamos a ver a otra persona. Pues aquí hay esto. Y ha hecho de Totora Carrasco, ¿no? Su índice y ha empezado a hablar de sus objetivos, antecedentes, transportes, ha descrito, taxis, definición. Bueno,
capacidad, minibús. En fin, no está tan bien eso. Vamos a ver otro. No más. A ver. Vamos a ver este muchacho. Bien. Villa Rivero, ¿no? Ha hablado del lugar. Cosas de Villa Rivero. Unos detalles. Por el transporte. Bueno, más o menos, ¿no? Pero no está tan bien. Y así podemos encontrar algunos trabajitos de otros de sus compañeros que han hecho lo que han podido, ¿no? Bien. Inge, el proyecto sobre todo se trata del transporte y la historia nada más, ¿no veo? ¿O qué otras cosas más tenemos que aplicar? No es historia, sino son los antecedentes socioeconómicos y demográficos. Y también dar énfasis a lo que es el transporte, a los sistemas de transporte del lugar. ¿Sí? No está claro. ¿Mm? Sí, esa nomás era mi duda, Inge. Muy bien. Entonces, como están viendo, es un trabajo bien presentado, ya que es suficiente y demás. Lo que no tienen que hacer es esto de acá. Vamos a hablar de otras personas que han hecho un mal trabajo, ¿no? ¿Dónde están estas personas? Vamos a ver. Por ejemplo, esta persona ha entregado en un archivo comprimido, ¿no? Ha entregado un archivo comprimido, ni siquiera en PDF, ¿no? Un archivo comprimido donde yo tengo que descomprimir y revisar, armárselo. Entonces eso no está bien, ¿no? Sí, mira. Así entregado, ¿no? Entonces eso es directamente descartado, no sirve eso. Entonces no hagan eso, jóvenes, ¿no? Otros, en cambio, han hecho algo así. Ni siquiera está en formato PDF. En primer lugar, han entregado algo que no se puede ver. Cuando me voy a lo que supuestamente han hecho. Bueno, tiene su carátula. Y fíjense, esto han entregado, ¿no? Mira, ¿qué es esto? O sea, esto no sirve, ¿no? No sirve este trabajo. ¿Cuántas páginas es esto? ¿No ven? Esto, jóvenes, no sirve. ¿Ya? No sirve eso. Este tipo de trabajos no estoy buscando yo. Así que no entreguen algo así. ¿De acuerdo? Hagan un buen trabajo, serio y responsable.
Y fíjense, les estoy dando suficiente tiempo como para que puedan realizar ese trabajo. ¿Sí? No, no así de un día al otro, ¿no? Como para que entreguen algo así a última hora, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes, sobre esto? Podemos atender sus preguntas ahora. Inge, buenas tardes. Una pregunta. Del lugar que estamos haciendo, ¿vamos a tomar en cuenta todas las conexiones a ese lugar? Sería bueno, porque no son Es, muchas, ¿no? sí, yo estoy haciendo, por ejemplo, de Independencia Ya, y este lugar tiene conexiones con La Paz, Oruro y Cochabamba. Independencia. Sí, Ah, sí, y no el sabía eso. 50% es producción minera y el 100% va a exportación por La Paz. Y productos agrícolas viene Cochabamba, un porcentaje de La Paz. Y lo que es turismo es lo inverso, ¿no? Entonces, las conexiones no son con un solo lugar, sino es con 3 lugares en específico, ¿no? Ah, ya. Sí. Está bien, entonces. No sabía esos detalles, ¿no? Puedes hacer, sí, todo lo que corresponda, ¿no? Hay los 3 destinos, ¿no? Puedo tomar en cuenta, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, está Y bien. es mejor que vayas investigando, ¿no? También otros aspectos socioeconómicos y demográficos. Por ejemplo, eso de la agricultura, la minería y demás está muy bien, ¿no? Puedes incluirlo. Sí, A no, yo ver, soy de ahí, por eso conozco todo. No casi excelente. todo, pero conozco, tengo información. Ya, eres del lugar, ¿no? A ver, Dainor, ¿tú tienes que decir algo? Y los cuestionarios Inge va, este es el último, el que ha Sí, mandado él. ese es el último de lo que corresponde al primer parcial. Ah, ya, para que vaya completando, porque es el segundo recién este. Sí, eh, hazlo con tiempo. Te va a ganar si no. A ver, dice que no está con micrófono este muchacho. A ver, ¿puedes hablar, Dainor? Ya no sé qué dirá el muchacho. No, yo no te he bloqueado el audio. Que escriba, si no, Inge. Ujú. Bueno, hay que saber usar Zoom también. Ya. ¿Alguna otra pregunta sobre los objetivos? Los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto va enfocado a buscar un punto fuerte de la población o un problema que tiene y plantear una solución. Uno que puede aprovechar el punto fuerte de una población o solucionar un problema que es típico del lugar, ¿no? Esos serían los objetivos, ¿no? Solucionar y dar otro enfoque, ¿no? A que se pueda generar una reactivación económica y demás, ¿no?
Esos serían los objetivos, ¿no?, que estamos persiguiendo. ¿Algo más? Bien, yo creo que eso es todo. Rubén, ¿querías Inge, decir algo? perdón, ese objetivo que estaba planteando, ¿es para el primero o para el segundo? No, ese es el general, ¿no? Con esa idea tenemos que ir. Como habíamos Sí. visto, para dar una solución a algún problema que hemos detectado, es necesario considerar toda la información que esté implicada. Y así podríamos dar una solución certera, ¿no?, al problema, conociendo todos los detalles y pormenores. Pero si no lo conocemos, entonces podríamos equivocarnos con facilidad o quizás no ver el cuadro completo. Así que tratemos de buscar o pensar en un problema o un punto fuerte que tenga aquella población, el cual se pueda aprovechar. ¿Sí? Se pueda aprovechar para generar movimiento económico o solucionar un problema que tenga la región. Así que con ese objetivo vayamos trabajando, con esa mentalidad, sea en la primera parte del proyecto como en la segunda, o también como en el proyecto final. ¿De acuerdo? En la primera parte del proyecto Inge, el objetivo era simplemente Sí. La parte este, socioeconómica, demográfica y dar trans- énfasis todo al lo que tipo de tiene que ver con transporte. medios de transporte, ¿no ven? Exactamente. Y, Esa es la parte informativa, ¿no?, del proyecto, la parte informativa. Y ujú. después vamos a ver un análisis de todo eso. Digamos, en la parte de objetivos, eso es lo que se va a plantear. Ahora, en la segunda parte del proyecto, ahí habría que implementar, ahí habría que aumentar los Sí, objetivos o... no. Ahí vamos a identificar un problema, ¿sí? Y una justificación también, ¿no? Un problema, ¿no? Un problema vamos a identificar que tiene que ver con el transporte, que tiene que ver con la economía y demás. Y vamos a ver cómo aplicando un mejoramiento del sistema de transporte o alguna solución ingenieril sobre uso de suelo y demás, vamos a poder solucionar ese problema, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver en su momento. Bien, jóvenes, aprovechemos para sacar una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Bien, nos vemos.